Saludos amigos y amigas, aquí en su programa cotidiano Voz para el Cambio. Hoy es un día interesante para nosotros y nosotras en la República Dominicana, de tanto interés de la riqueza de los temas mismos que se están dando y que nosotros debemos darle continuidad, seguimiento. Hay un conjunto de cosas que se dan y si uno que tiene una visión diferente a lo que es la cotidianidad de nuestros comentaristas o de los periódicos nacionales, pues lo tratamos de manera somera, pero en este caso nosotros vamos a dedicarnos a verlo con niveles de profundidad. Agradecer la audiencia a ustedes, naturalmente, como siempre, ahí firme, delante de su pantalla, y a aquellos que tanto en el exterior como en el país lo ven de forma diferida y presente en las redes sociales al instante. Bueno, hay cosas que yo creo que debería, comenzando el programa, pues plantearla y que sea de interés. El país tiene serios inconvenientes con la forma en que se administra tanto del gobierno central como de los gobiernos locales. Y el ejemplo palpable de esto es situaciones que se dan en momentos de contingencia o en momentos de interés de los grupos que dirigen estos gobiernos locales, que parecería que no es más que una expresión de lo que es el gobierno nacional. Es el caso de la zona oriental, señores. Hay un tema interesante, las pretensiones de estos grupos de desnaturalizar lo que son las propuestas medioambientales que ya están plasmadas en el país, como es el caso del Parque del Este, el interés del ayuntamiento sin tener los permisos correspondientes, sin haberlo sometido a la sala capitular, decide apadrinar la construcción de un parqueo general para toda la zona este y por qué no también para el Cibao, porque la provincia de Santo Domingo se conecta con la parte oeste de lo que es esta parte del Distrito Nacional y la provincia. Entonces eso dice todo el chanchullo que se arma para ceder, para hacer y destruir, ¿no? Entonces es nuestra crítica a esa situación que se está dando ahí en el ayuntamiento. Pero no solo ahí, nosotros podemos ver que son agredidas las zonas naturales ya definidas, como es el caso esto de la Cueva de la Maravilla. ¿Cómo pretenden a esos grupos económicos cederle sin el consentimiento, sin las autoridades o la comunidad, los sectores de ese entorno conteste, cederle toda esa cantidad, millones de metros a este grupo que pretende cogerse prácticamente? Porque cuando usted le entrega de esa forma a estos grupos económicos enajena parte del territorio nuestro, cediéndole para que ellos lo administren, al final se quedan con esas partes. Y más con lo que pretenden hacer. Si ustedes ven cómo han manejado el tema de la Cueva de la Maravilla, eso es cuestionable. Hablo desde el punto de vista de la riqueza arqueológica que hay allí, antropológica, y todo lo que tiene que ver con los elementos espeleológicos de esa cueva, porque todo está presentado desnaturalizado con el propósito de presentarlo al turismo. Hay muchas experiencias, tanto en el exterior como aquí mismo, con lo que ha pasado con otras cuevas, como es el caso de la cueva del Pomier, cuando fue ministro de Medio Ambiente Moya Pons, que desnaturalizó todo ese espacio, agrediéndolo con un grupo de construcciones. Y eso pasa ahora, que tiene muchísimo tiempo, con la agresión al medio ambiente en esa parte de ese municipio de San Cristóbal, donde hay la minería a cielo abierto, destruyendo todo el entorno a las cuevas. Es preocupante. Entonces hemos querido
dejar esta reflexión en todos ustedes en la mañana de hoy con relación a esta práctica de los grupos que dirigen el país, que son totalmente despredadores. Y no solo con eso, porque la lucha que se ha desarrollado en el país por la defensa de la naturaleza y del medio ambiente, todo lo que tiene que ver con el elemento ecológico, ha estado demostrado de los sectores populares, los sectores sanos, el interés nacional, como es el caso de la minería de San Juan, el caso de Loba de Miranda, todo lo que tiene que ver con toda la agresión con la tecnología que usa la minería de las multinacionales que están establecidas en el país, es preocupante. Por eso el panel de esta mañana es de un interés importante. Aquí está Roberto Payano, Narciso Izaconde, que tienen no solo posiciones, sino que ocupan lugares importantes. Narciso, por ejemplo, en el mundo político de nuestro país, un dirigente de larga data. El caso de Roberto Payano, con todo lo que es la solidaridad y el trabajo en el área cultural. Así que yo solo me resta pues saludarle en esta mañana para que desarrollemos, veamos, que pudiéramos compartir con la gente qué le parece, cómo se está moviendo la situación del país, cómo ustedes lo ven, así como temas específicos. Yo intenté pues introducir una de las tantas cosas que hay de dificultades, pero ustedes tienen otra, vamos a ver. No, yo soy un pequeño taponero. Ah. Yo vine a aprender también con el secre, Ya. nuestro eterno secre, Narciso Izaconde. Pero cuando vamos a analizar la actualidad, la historia, todo, el profesor es Narciso. No es así, Narciso, sin humildad, sin falsa humildad. Tantos años. Cuando usted oye decir que los políticos se la están buscando, usted puede decir abiertamente, no todos. Usted está decepcionado, Claro. usted está dolido por los golpes de la vida. Y por eso siempre es un placer andar cerca de Narciso. Pero tú sabes una cosa, que esto que ha dicho es sumamente importante tener, porque la gente confunde, incluso el apellido de Narciso, pues lo confunden, lo extrapolan a otras personas que están en el tren gubernamental. Entonces creen que todo el mundo es igual, y ese es uno de los problemas, desnaturalizar la política por la práctica de un grupo de corruptos. Narciso, ¿qué te parece? Bueno, ustedes han entrado en temas interesantes. Yo creo que el tema ambiental, el tema del patrimonio natural de la isla, del país, es un tema capital. Yo digo de vida o muerte, con impacto en el presente y hacia el futuro ni hablar. Y lo que se está dando es un proceso de depredación sistemático, con múltiples iniciativas en la relación poder estatal, poder empresarial, caciquismo político en las diferentes regiones, que toca el tema de la foresta, en consecuencia también de la fauna, las costas, los manglares, las cuencas de los ríos, las prácticas de areneros y granceros sobre los ríos es verdaderamente criminal. Y en el fondo de todo esto y en la impronta más destructiva, las grandes corporaciones transnacionales. Esta es una isla que tiene diezmada su reserva de agua. Tenemos dos grandes reservorios, los Haitíes, que están permanentemente amenazados. Hubo que dar una pelea trascendente por el tema de la cementera. Se detuvo. La cordillera central. Hablar de 200 concesiones de exploración en la cordillera central. Y es porque sobre la fuente de agua o vinculada a la fuente de agua hay enormes recursos mineros de diferentes tipos, ¿no?
Y ahí se mezclan los dos intereses, el gran negocio futuro del agua y el negocio de las transnacionales con el tema de los minerales estratégicos. Hay dos graves amenazas, tres, digamos, sobre la cordillera central. También la hay sobre la sierra de Yamasá, que son Loma Miranda, donde la persistencia de Falcondo y del contubernio gubernamental mantiene pendiente la amenaza de su entrada, el plan de explotación, que es más que de explotación del mineral, que no es mucho el recurso ahí, es la entrada a la cordillera central lo que están peleando, con un impacto además en la dinámica especulativa financiera, porque cuando una corporación transnacional de la envergadura de Falcondo obtiene una concesión de explotación, suben sus acciones en la bolsa y tiene unas posibilidades especulativas. Fíjate que ha cambiado de dueño Falcondo varias veces. A eso se agrega lo de la Gold Quest en San Juan de la Maguana, en el yacimiento Romero, y lo de Unigol en la frontera, justo donde la cordillera central baja hacia la Artibonite. Estamos hablando de tres iniciativas altamente destructivas. Entonces yo creo que ese es un tema de vital importancia, hay que pararse, que está relacionado con el tema corrupción, impunidad, muy directamente. Corrupción, impunidad y el proceso de graves déficits, endeudamiento público, externo e interno. Es decir, los últimos gobiernos, y el de Danilo Medina ha roto récord en esa materia, han llevado al país a que prácticamente más del 50% del Producto Bruto Interno está comprometido como deuda externa, y prácticamente la mitad del presupuesto nacional para el pago de las amortizaciones y de los intereses. Y sigue el déficit fiscal, y siguen con el tema de los bonos soberanos y la venta de bonos. Y entonces un gobierno potencialmente en quiebra, una economía que se nutre del dinero sucio del narcotráfico, de las remesas de los dominicanos y dominicanas, un poco del turismo, porque no es tanto, en la medida el componente importado del turismo es muy alto. La voracidad fiscal y la corrupción entronizada en una especie de dictadura corrupta y corruptora, y digo dictadura porque controlan todas las instituciones del Estado y las ponen al servicio de la corrupción y de la impunidad, pues busca fuentes de ingreso a como dé lugar, y una de ellas es por la vía del plan minero. De manera que fíjense cómo están interrelacionadas las cosas, y se relaciona también con las determinaciones políticas. En fin de cuentas, aquí hay un intento continuista persistente de quienes encabezan hoy la dictadura, quienes la hegemonizan, que es la cúpula del PLD, sus dos facciones, en pugnas internas por tener la preeminencia, pero con la determinación de tratar de darle continuidad a ese poder bajo su control. Y por otro lado, entonces, en un escenario electoral con un partidismo tradicional, donde la oposición se diferencia poco y tiene una responsabilidad histórica extraordinaria en toda la corrupción acumulada. Entonces, las opciones que te aparecen en el escenario electoral que ellos tratan de forzar, y por eso todo esto de las encuestas y todas estas cosas, es tratando de forzar un escenario que, en fin de cuentas, es la continuidad del sistema de corrupción y de impunidad con cualquier rostro. Porque tú no ves en el marco de los que hegemonizan la oposición una voluntad de cambio y de transformación, y mucho menos una práctica anterior. Más que eso, tú ves personeros dentro de esas opciones que tienen tanta responsabilidad como los altos dirigentes del PRD, muchísimas prácticas de la corrupción y en todo como se ha reproducido todo esto, ¿no?
ellos protegen a su propio, tienen su corrupto preferido y compiten en el escenario para tener la tajada mayor, vamos a decirle así. Don Narciso, entre los principales depredadores y aprovechadores del medio ambiente de mala manera, la explotación y misericordia de los recursos naturales en la República Dominicana, usted hacía mención especial de Falcondo. ¿Cómo usted ve las posibilidades de seguir rearmando un movimiento popular que enfrente esos malos empresarios con alguna posibilidad de contenerlo, de éxito? Porque en el caso específico de esas empresas, usted sabe que no son sectores poderosos cualquiera, cualquier gobierno a entrarle. Tienen pasado de conspiración contra gobiernos amigos, países cercanos. Y presente, te diría, y presente. Tú has tocado un temita que es importante ponerlo de manifiesto. Mira, después de la defensa de la Loma de Blanco, donde jugó un papel extraordinario Aniana Vargas, y de todo lo que se desató en la provincia de Monseñor Noel en defensa de las fuentes de agua, Loma Miranda marca un hito, porque se convirtió en un movimiento todavía de mucho más envergadura nacional. Es decir, la defensa de Loma Miranda, la gente entendió perfectamente que estamos frente a un tesoro natural y el único pulmón que le queda al Cibao Central. Es decir, ahí están las aguas que nutren todo el tema del sistema de riego hacia el nordeste del país. De manera que sería afectado gravemente el valle del Cibao si se explota el Loma Miranda. Eso se comprendió, se entendió. Yo creo que ahí hay que darle los méritos mayores a la Comisión Ambiental de la UAS, a la Comisión Ambiental de la Academia de Ciencias, que lograron en términos muy, muy didácticos apropiar a la gente de las ideas fundamentales. Darse cuenta que estábamos además frente a una zona donde se concentraba un porcentaje enorme de las especies endémicas de la isla, la fuente de agua, un tesoro hermoso como balneario, todo lo que la llovedora, todo lo que son las pozas del Hawái, y la gente defendió esto y realmente derrotó a Falcondo, al punto que el Congreso prácticamente aprobó la ley de Parque Nacional. Era Nilo que la veta, y la veta apoyándose en un acuerdo internacional malvado, donde prácticamente las transnacionales, el acuerdo en Suiza, son intocables. Pero de todas maneras eso impidió la entrada a la cordillera central, y la sigue impidiendo. Es decir, porque el impacto fue tan grande de eso, que se creó una conciencia nacional de defensa del patrimonio que todavía perdura. Y fíjate que hacen muchos intentos, amenazan, pero hay una barrera de la sociedad, hay una determinación de defensa de Loma Miranda, dando la vida si fuera necesario. Entonces, ese es un movimiento que sienta un precedente y que explica también la rápida reacción en San Juan de la Maguana masiva cuando se habló de explotar los yacimientos de Romero, que eso vienen a afectar gravemente todo el valle de San Juan, es decir, el granero del sur, porque ese es el sistema de riego del Yaca del Norte. Es decir, es una explotación pegada a la presa de Sabaneta, pegadita a la presa de Sabaneta y al río San Juan, que contaminaría todo el Yaque del Sur, desde Azua y hasta Barahona. Los efectos son catastróficos. Es decir, es la opción entre una región minera y una región agrícola. Entonces, ese pleito está casado, ese pleito está ahí también. Lo intentan, pero aquí hay capacidad yo veo que hay determinación de dar esa pelea, como también se ha iniciado en el caso de Restauración y la Unigol. Pero tú tienes también la Everton en la Sierra de los Siete Picos,
donde está todo el sistema de riego el sistema de agua hacia la capital, el Osama, el Isabela, donde también hay una determinación de impedir la explotación ahí. Y estamos peleando, tú lo decías, no simplemente frente a un factor de carácter local, estamos peleando con la cámara minera, con las transnacionales del oro, del titanio, del litio, porque todo eso está en juego. En Pedernales hay tierras raras y hay zonas del país donde hay titanio, pero igual en el tema de Haití no deja de estar ocupado militarmente. Claro. ¿Te entiendes? Entonces, esta es una pelea trascendente por la vida misma de la isla, de sus habitantes, de todos los seres vivos, ¿no? Es una lucha de un valor incalculable y a la vez una lucha sumamente hermosa. Todo esto se vincula, como yo le decía, al tema corrupción e impunidad, porque lo cruza todo. ¿Qué pasa? Que esas son empresas que sobornan, pero no solo sobornan, matan. Y tú hacías referencia a ese tema. Mira, Falcondo estuvo dirigida por Patrick Hudson, agente de la Agencia Central de Inteligencia. Y bajo la sombrilla de Falcondo, aquí en República Dominicana, en Sonador, Bonao, se dio la reunión donde se tomó la decisión de los grupos terroristas cubanos con la CIA coordinándolo, derrumbar el avión de Barbados. Pero no solo eso, sino que en Falcondo, ahora, hay militares, ex militares venezolanos que están en los procesos conspirativos aquí y que tienen funciones en la seguridad de Falcondo como elemento de manto, de cubrimiento, pero es para garantizar su estancia aquí protegido en los trajines conspirativos de usar la República Dominicana también como plataforma. Bueno, pues es una denuncia interesante. Yo creo que debemos verla y darle continuidad en el próximo bloque de Voz para el Cambio, que es importantísimo porque nosotros pende sobre nosotros la acusación, la denuncia de Venezuela con relación a que eso que tú dices, que en República Dominicana están anidados estos grupos conspirativos, que no es de ahora, y no solo contra Venezuela, sino contra otros países. Vamos a pedirle al señor director de los controles que hagamos una breve pausa para continuar después con Narciso. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio